¿Qué son los contratos de sector público? ¿Qué tipos de contratos de sector público podemos encontrarnos? Bueno, quiero que sepas que si has acabado en este vídeo estás en el lugar adecuado y correcto, porque te voy a contar todo, absolutamente todo lo que necesitas saber acerca de la ley de contratos de sector público, una de las normativas más importantes y más difíciles que te vas a tener que estudiar, sobre todo si eres estudiante de Derecho u opositor. Así que, ¿quieres saber todo acerca de los contratos del sector público? Pues quédate, porque en este vídeo de aproximadamente media hora te voy a destripar la ley y todo lo que necesitas para sacar unas auténticas notazas. ¡Vamos al lío! Bueno, vamos con lo primero de todo. ¿Qué es un contrato del sector público al que hace referencia el título de la ley? Dando una respuesta sencilla, un contrato del sector público es un contrato que celebra una administración pública con otro sujeto. Vamos a poner un ejemplo que seguiremos viendo a lo largo de este vídeo. Imagínate que el Ayuntamiento de Madrid celebra un contrato de obra pública con Tomás, propietario de una empresa de construcción, para la creación de una carretera. Es un contrato del sector público porque el Ayuntamiento de Madrid es una corporación local que forma parte de la administración territorial del Estado y porque satisface un interés público. A lo mejor te preguntas que cuál es la diferencia con los actos administrativos de los que tanto hemos hablado en los demás vídeos. La gran diferencia que va a existir entre acto y contrato administrativo es que mientras que los actos administrativos son unilaterales, es decir, provienen de la exclusiva voluntad de la administración, los contratos por el contrario son bilaterales, se necesita de la voluntad de las dos partes del contrato. Por ejemplo, para el contrato de Tomás se necesita la voluntad de Tomás y de la administración pública. Sin embargo, si ponen una multa de tráfico a Tomás es solo voluntad de la administración y no se tiene en cuenta la del ciudadano a la que se le impone. De todas formas, quiero que sepas que aquí, en las tarjetas, te voy a dejar un vídeo donde te explico al detalle todo, absolutamente todo lo que necesitas saber acerca de los actos administrativos. Por favor, es un vídeo muy importante y debes comprenderlo antes de ver lo que vamos a ver en este vídeo. Bien, el concepto de contrato del sector público proviene del de contrato civil. Es una figura que se separó del derecho civil. ¿Por qué? Porque a diferencia de los contratos civiles, aquí está en juego el interés público y tiene que ser objeto de un diferente tratamiento. Como veremos más adelante, dentro de los contratos del sector público tenemos contratos administrativos así como civiles. Cuidado con esto, pero no nos adelantemos porque un contrato civil no va a ser lo mismo que un contrato del sector público. Es por ello que para los contratos del sector público se va a crear toda una regulación específica que la administración va a tener que acatar. Y esta ley no va a ser otra que la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público. En ella se contiene la regulación básica de los contratos públicos en España, o más concretamente, sus efectos, cumplimiento y extensión. La misma ley deja claro cuál es el ámbito de aplicación. Para ello tenemos que diferenciar entre el ámbito subjetivo, es decir, frente a los sujetos a los que se aplica, y el ámbito objetivo, las materias a las que se va a aplicar, así como los distintos tipos de contratos. Comencemos por este último, el ámbito objetivo. En la ley del contrato del sector público, por un lado se establece a qué sí se aplica la misma, y es que el artículo 2 establece que la ley se va a aplicar a los contratos del sector público, que los define como contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica que celebren los entes, organismos y entidades de dicho sector público. Asimismo, esta ley también es aplicable a algunos contratos subvencionados celebrados por las entidades que tengan consideración de poderes adjudicadores con otras personas físicas o jurídicas. A ver, vamos a traducir esto, que bueno, es muy probable que no te haya quedado del todo claro, así que vamos con el primer punto. Por un lado, lo que nos dice es que esta ley se va a aplicar a la totalidad de los contratos onerosos que celebren las entidades integrantes del sector público. Respecto a cuáles son esas entidades, lo vemos ahora en el ámbito subjetivo, y respecto a qué se considera un contrato oneroso, bueno, pues aquí no hay mucho de lo que discutir. Un contrato oneroso es aquel contrato donde el contratista obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta. El ejemplo de Tomás sería este supuesto. Tomás celebra un contrato con una administración pública y él obtiene un dinero por parte de la administración y a su vez presta un servicio que es la construcción de la carretera a la administración. Por otro lado, los contratos del sector público también se aplican a aquellos otros que, aun celebrados por particulares, tengan relación con el sector público por ser subvencionados por este y estar sujetos a regulación armonizada. Bueno, ahora veremos qué es esto. Así como aquellos contratos que se celebren con terceros por un concesionario en el contexto del contrato que le una con el sector público. A ver,
Imagínate que a Tomás se le da por el Ayuntamiento de Madrid, en vez de un contrato de obra pública, pues se le da un contrato para gestionar una infraestructura pública. Dentro del contexto de la concesión, si la empresa de Tomás celebra contratos con terceros para llevar a cabo obras de mantenimiento, esos contratos serían a los que se refiere este segundo apartado. Pues bien, además de establecer a qué sí se aplica, la ley del contrato del sector público, esto es muy importante, nos dice además a qué supuestos no se va a aplicar esta ley, es decir, supuestos que van a estar regulados pues por la normativa civil, etcétera, etcétera. Todas estas excepciones no las vamos a ver porque si no este vídeo sería de 25 horas, pero algunos ejemplos para que te hagas la idea son el ámbito de investigación, contratos relativos al desarrollo e innovación salvo excepciones, contratos relativos al arbitraje y la conciliación, o aquellos que afectan al ámbito financiero como los servicios prestados por el Banco de España. Bueno, esto sería todo con respecto a las materias frente a las que se va a aplicar la ley de contratos del sector público, que es el ámbito objetivo. Ahora vamos a pasar a analizar el ámbito del sujeto, es decir, el ámbito subjetivo. Y es que la ley del contrato del sector público se va a aplicar a tres grandes tipos de sujetos, según su artículo 3. En primer lugar, tenemos las entidades que forman parte del sector público, en donde estaría la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, de las ciudades autónomas y de los entes locales, así como las universidades públicas, las entidades de la seguridad social o sus mutuas colaboradoras, entre otros sujetos. Un ejemplo que podríamos tener aquí: Red Eléctrica. Esta es una corporación, es un ejemplo de una sociedad mercantil en la que la participación de las entidades del sector público, en este caso, es superior al 50% y por lo tanto se considera que está sujeto al ámbito subjetivo de la ley de contratos del sector público. En segundo lugar tenemos los entes, organismos y entidades que se consideran administraciones públicas. Algunas vienen contenidas en la enumeración de la ley del escalón anterior, como la Administración General del Estado, y se añaden otras. Hay que disponer también que también serán consideradas administraciones pues algunos consorcios y otras entidades del derecho público que no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado. Por ejemplo, el Consorcio de Transportes de Madrid es una entidad de derecho público creada por la Comunidad de Madrid y varios municipios de la región. Su objetivo principal es gestionar y coordinar el transporte público en la zona metropolitana. Por lo tanto, su financiación proviene principalmente de subvenciones y fondos públicos otorgados por las administraciones participantes y podría ser un buen ejemplo de entidad afectada por la ley del contrato del sector público. Por último tenemos también a los poderes adjudicadores. El poder adjudicador es una entidad pública que tiene la facultad de celebrar contratos públicos. Aquí pues tendríamos a las administraciones públicas, a las que se les suma las fundaciones públicas, las mutuas colaboradoras con la seguridad social, las demás entidades con personalidad jurídica propia distintas de las anteriores, pero sujetas a su control y creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que, ojo, no tengan carácter industrial o mercantil, así como las asociaciones constituidas por las anteriores. Por ejemplo, un poder adjudicador sería la Mutua Universal, que es una entidad colaboradora con la seguridad social en el ámbito de la prevención de riesgos laborales y la gestión de la incapacidad temporal por enfermedad o accidente laboral. Como mutua colaboradora de la seguridad social, Mutua Universal está vinculada al Sistema Público de Seguridad Social y trabaja en estrecha colaboración con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Hay que destacar que es importante la diferenciación de estos tres tipos de sujetos, no solo para saber si se aplica la ley, sino porque luego en el articulado de la ley de contratos públicos se le da diferentes potestades a cada uno de ellos, así que siempre acuda a este artículo para saber ante qué tipo de órgano estás. Puede ocurrir también que haya un sujeto que pueda ser incluido en las tres categorías. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, del supuesto de Tomás, puede ser considerado como cualquiera de los tres tipos de sujeto. Continuando con la explicación de la ley, vemos que en el ámbito subjetivo, la ley del contrato del sector público también establece una serie de exclusiones. Como ocurría en el ámbito objetivo, se hace demasiado largo mencionarlas todas. Algunas, por ejemplo, son las relaciones de servicios de los funcionarios públicos o los contratos que están sometidos al derecho laboral. Son, por tanto, supuestos que se rigen o bien por leyes especiales o bien por otra rama del ordenamiento jurídico, como sería el derecho laboral. Visto ya que son los contratos del sector público y el ámbito de aplicación de la ley, vamos a ver las clases de contratos regulados en ella. Pero antes quiero hacerte una pregunta. ¿Eres opositor? Si la respuesta es afirmativa, es muy probable que te tengas que aprender multitud de leyes como esta. Es por ello que te animo a que al acabar el vídeo pulses en las tarjetas, porque aquí te voy a dejar un enlace a Prime Opositores. Prime Opositores es un Netflix para opositores con el que te vamos a ayudar a aprenderte cualquier ley que necesites para tu oposición en 7 veces menos de tiempo. Tienes toda la información en las tarjetas.
Bueno, vamos con los tipos de contratos del sector público. Como te imaginarás, en esta ley no se regula un único tipo de contrato, sino que hay diferentes clases. Es importante saberlo porque dependiendo de la clase de contrato del que estés, el régimen jurídico que se aplique va a poder ser totalmente distinto. La gran clasificación es entre contratos administrativos y privados. Y es que el artículo 24 de la Ley de Contratos del Sector Público establece que los contratos del sector público podrán estar sometidos a un régimen jurídico de derecho administrativo o de derecho privado. Por tanto, tenemos contratos que a pesar de que se rijan por el derecho privado, es decir, civil o mercantil, también son considerados contratos del sector público por X razón. Vamos a explicar esto al detalle, no te preocupes. Pero primero es imprescindible que conozcas al detalle todos los contratos administrativos que existen. Y es que la ley de contratos del sector público establece que tiene carácter administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren por una administración pública. Y es que son contratos administrativos los contratos de obra, los contratos de concesión de obra, la concesión de servicios, suministros y servicios, aunque se exceptúan los contratos de servicio que tengan por objeto determinados servicios financieros, la creación e interpretación artística y literaria y algunos espectáculos, así como los contratos cuyo objeto será suscripción a revistas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si el Ayuntamiento de Madrid contrata el SNET, que es una base de datos utilizada en el mundo jurídico, este contrato en principio no sería considerado como administrativo. También son contratos administrativos los contratos declarados así expresamente por la ley, y aquellos otros de objeto distinto a los que acabamos de mencionar, pero que tengan naturaleza administrativa por estar vinculadas al tráfico específico de la administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquella. Estos contratos se van a regir en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, primero por la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo, y supletoriamente por las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, por las normas de derecho privado. No obstante, los contratos del sector público especiales se rigen en primer lugar por sus normas específicas. Vale, vamos a explicarlos de forma más simple. Los contratos administrativos no son una lista cerrada, sino que cualquier contrato será considerado como tal cuando venga expresamente previsto por la ley, ya sea por tener relación con la actividad de una administración o por satisfacer una finalidad pública. Por ejemplo, una compraventa no está prevista como contrato administrativo en principio, pero una compra por el Ayuntamiento de Madrid de X cosa puede ser considerado como contrato administrativo si es realizado por un ente público y para una finalidad pública. Ahora bien, aunque no sea una lista cerrada, como has visto se menciona una serie de contratos en específico que vamos a ver rápidamente para que sepas a qué se refieren. Y estos contratos es muy importante, es lo que vamos a ver ahora, que te los aprendas y los entiendas al detalle de cara a tu examen. En primer lugar tenemos el contrato de obra, que tiene por objeto la realización de trabajos de construcción o de ingeniería civil que, respondiendo a las necesidades específicas por la entidad del sector público contratante, sean susceptibles de cumplir por sí misma una función económica y técnica. Además de estas prestaciones, el contrato podrá comprender, en su caso, la redacción del correspondiente proyecto. Ejemplo, el contrato de Tomás sería este tipo de contrato. Se le contrata para construir una carretera que sirve para una función económica. Luego tenemos el contrato de concesión de obra, que se caracteriza en la retribución del contratista, que consiste bien únicamente en el derecho a explotar la obra o bien en dicho derecho acompañado del derecho a percibir un precio. Puede incluir el proyecto, su ejecución, su conservación, su reposición y reparación de aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal. Ejemplo, se celebra con una empresa un contrato de concesión de obra para construir y gestionar el estadio de fútbol de Guadalajara. Esta se encargará, por tanto, no solo de su construcción, como era en el caso de Tomás, sino que será también la encargada de que esté operativo y de su mantenimiento. Luego tenemos el contrato de servicio. El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio. Ejemplo, la contratación de un servicio de limpieza por parte del ayuntamiento. Luego tenemos también el contrato de suministros, que tiene por objeto la adquisición, el arrendamiento o el arrendamiento financiero con o sin opción de compra de productos o bienes muebles. Ejemplo, el Ayuntamiento de Salamanca puede celebrar este tipo de contratos para obtener material médico para su hospital.
Luego, por último, tenemos también el contrato de servicios, que son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistente en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro. Ejemplo, imagínate que el Ayuntamiento de Vigo necesita contratar los servicios de una empresa de consultoría para llevar a cabo un proyecto de planificación urbana. Este contrato tiene por objeto un servicio, que como ves es distinto a una obra o a un suministro. Con esto ya sabes qué y cuáles son los contratos administrativos. Tan solo nos queda por mencionar respecto a ellos cuáles son contratos sujetos a regulación armonizada. Pero espera, a ver, ¿qué son los contratos con regulación armonizada? Bueno, pues esto van a ser una serie de contratos específicos que van a estar sujetos, debido a su gran importancia, a una regulación específica, y van a ser contratos tanto de obra, de concesión de obras, de concesión de servicio, de suministro y de servicios, cuyo valor estimado, muy importante esto, sea igual o superior a las cuantías previstas en la ley del contrato de sector público. Es decir, que cuando hay mucha pasta, se establece una regulación específica. ¿Pero qué supone que uno de estos contratos está sujeto a regulación armonizada? Bueno, pues la regulación armonizada determina la aplicación de reglas legales específicas en las distintas fases contractuales. Por ejemplo, en la preparación cambia la forma de acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad o de gestión medioambiental, o de los plazos de tramitación de expedientes calificados de urgente, o de la obligatoriedad de proceder a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Vale, ahora ya sí. Vistos completamente esos contratos administrativos, pasemos ahora a los contratos privados, es decir, contratos que están afectos a las normas relativas al derecho civil o el derecho mercantil. En este caso, la Ley de Contratos del Sector Público dispone que tendrán la consideración de contratos privados, atención, los siguientes. En primer lugar, aquellos contratos celebrados por las administraciones públicas cuyo objeto sea distinto de los contratos administrativos. En segundo lugar, vamos a tener también los contratos celebrados por entidades del sector público que, siendo poder adjudicador, no reúnan la condición de administraciones públicas. Y en tercer y último lugar, también van a ser contratos privados los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador. Por tanto, los contratos privados son los celebrados por las diferentes clases de sujetos que hemos visto al explicar el ámbito subjetivo, pero que no sea administrativo. Vamos a verlo con un ejemplo. Imagina que el Ayuntamiento de Vigo necesita contratar los servicios de una empresa de seguridad para proteger sus instalaciones municipales durante un evento especial. En este caso, el municipio decide contratar directamente a la empresa de seguridad Seguridad Total SL sin seguir un procedimiento formal de contratación pública. Pero, ¿por qué se le va a llamar contrato privado? Pues por su régimen jurídico. Como ya digo, estos contratos están regulados por el derecho civil o mercantil. De hecho, sus efectos, modificación y extinción se rigen por las correspondientes normas civiles o mercantiles. Sin embargo, en cuanto a su preparación y adjudicación, se rigen por normas administrativas, en concreto por la Ley del Contrato del Sector Público y disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o normas de derecho privado según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. Pero, a ver, ¿por qué ocurre esto? Muy sencillo, porque la preparación y adjudicación de estos contratos, como es realizado por entes del sector público, supone un procedimiento administrativo. Si no sabes lo que es el procedimiento administrativo, aquí tienes un vídeo donde te lo explico y te lo desarrollo al detalle. Esto es lo que se van a conocer como actos separables, y son por estos por los que esta ley también se les aplica en distintas fases. En el ejemplo de esta empresa de seguridad, la toma de decisión por parte del ayuntamiento para no seguir un procedimiento de contratación administrativo supone ya un procedimiento administrativo, ya que no puede ser discrecional, es decir, un funcionario no puede decir venga, mira, esto lo vamos a hacer un contrato privado, ya que habrán tenido que reunirse, pues en este caso, los miembros de lo que es la empresa o la administración pública, y por X mayoría de voto decir que lo que se va a acudir en este caso es a un contrato privado. Este acuerdo siempre debe estar sometido a derecho administrativo, aunque luego los efectos del contrato, como por ejemplo si ocurre, pues en este caso por un incumplimiento del contrato, se rijan por las reglas del derecho privado. Esta diversidad en la regulación también se refleja en la jurisdicción que es competente de conocer de las controversias en torno a los mismos. Es un poco complicado, pero podemos sintetizarlo de la forma siguiente. Respecto a los actos administrativos que se tomen por un contrato administrativo, es claro que se les aplica en la jurisdicción contenciosa administrativa. Este orden jurisdiccional es competente para los actos separables correspondientes a las fases de preparación y adjudicación.
Y para el resto de cuestiones, este tipo de contratos serán atribuidos al orden jurisdiccional civil. Visto los diferentes tipos contractuales regulados en la ley, ahora podemos pasar a hablar específicamente de cómo ser regulados o por lo menos de las disposiciones que comparten entre todos ellos todos estos contratos del sector público, es decir, tanto los contratos privados como públicos. Y muy importante porque estas disposiciones te pueden caer en el examen. Pues bien, el libro primero de la Ley de Contratos del Sector Público trata de la configuración general de la contratación del sector público y de los elementos estructurales de los contratos. Y lo primero que nos encontramos en este libro son con las disposiciones generales. Bajo la rúbrica de disposiciones generales sobre la contratación del sector público se recoge una pluralidad de normas esenciales en la materia de distinta índole. Y aquí vamos a destacar una serie de cosas. En primer lugar, se establece una serie de principios por los que se tiene que regir la contratación pública, y es que las entidades del sector público quedan sometidas a los principios de necesidad, idoneidad y eficiencia en los términos establecidos en la ley, y también se dispone que están sujetas a una obligación de cooperación entre sí, pudiendo realizar conjuntamente contrataciones específicas. Este punto, pues bueno, no creo que requiera mucha explicación. En segundo lugar, se refiere a la duración de los contratos del sector público y dispone que deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia, sin perjuicio de que puedan preverse prórrogas y plazos máximos según el tipo de contrato. Lo que nos viene a decir la ley es que, por ejemplo, en el contrato de Tomás no puede establecerse que la carretera se construya en un mes. Tendrá que dársele un plazo acorde con el tipo de obra que se va a realizar e incluso, pues en su caso, pues habrá que establecer prórrogas. En tercer lugar, se establece la libertad de pactos en la contratación del sector público, muy similar al previsto en derecho civil. En concreto, se establece que podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración. Eso sí, aunque haya libertad de pactos en cuanto a los contenidos de este contrato, la forma que pueden aportar sí que es limitada. Y es que Tomás no puede cerrar su contrato de obra con un simple apretón de manos con el alcalde del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque la ley de contratos del sector público, ya estemos ante un contrato privado o público, establece que los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con su formalización, estando prohibida la contratación verbal, salvo cuando el contrato tenga carácter de emergencia. Después de las disposiciones comunes, que como ves son las reglas del juego básicos en la contratación pública, vamos a pasar a hablar de las partes en estos contratos, su objeto y las garantías exigibles. Respecto a las partes del contrato del sector público, la ley del contrato del sector público dispone que son el órgano de contratación, por un lado, y por otro, el empresario o contratista, como sería Tomás. Hay que destacar que con respecto a los empresarios, solo tendrán capacidad para contratar en el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, importante, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o cuando la exija la ley, se encuentren debidamente clasificadas, estando prevista la sucesión del contratista en algunos supuestos. Por ejemplo, no podría contratar con la administración pública Tomás si fuera un niño de 7 años, ni tampoco si se encontrara en concurso de acreedores. ¿Por qué? Porque no tendría solvencia económica. Respecto al objeto, la ley del contrato del sector público dispone que el objeto de los contratos debe ser determinado, aunque se puede definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretendan satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. Lo que no puede hacerse es fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir su cuantía y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. Por ejemplo, en el supuesto de Tomás, el objeto es la construcción de una carretera, pero lo mismo su longitud no está perfecta delimitada en un principio, sino que depende de cómo encuentren el terreno para que sea de la forma más eficientemente posible. La otra parte del objeto del contrato está constituida por la retribución del contratista, es decir, el precio que recibe Tomás. La ley dispone que ha de consistir en un precio cierto que se abonará en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado, sin perjuicio de que el pago pueda hacerse mediante la entrega de otras contraprestaciones cuando una norma legal lo prevea, estando prohibido, muy importante, el pago aplazado. La revisión de precios solo cabe en los términos establecidos en la ley, que impone condiciones muy restrictivas. En el ejemplo de Tomás, lo más seguro es que consista en el pago de una suma de dinero, pero si en vez de una carretera construyera un edificio, podría establecerse como precio quizás la obtención de algún piso o local, por ejemplo. La ley da libertad en este aspecto. Por último, tenemos las garantías exigibles en los contratos del sector público. Tienen lugar en dos momentos:
o bien cuando se aspira a contratar con la administración, lo que se conoce como garantía provisional, y cuando ha resultado adjudicatario del contrato, garantía definitiva. Vamos a estudiarlos cada una de estas garantías. ¿En qué consiste la garantía provisional? Bueno, básicamente esta consiste en solicitar un importe no superior al 3% del presupuesto base de licitación del contrato. Por ejemplo, si en un principio la oferta por la que aplica Tomás es de 100.000 euros, cuando se presenta el proceso de licitación, se le puede pedir 3.000 euros como garantía provisional. Con esto, lo que se persigue es asegurar la solvencia del aspirante y la seriedad de su propuesta. Imagínate que después de todo este proceso, Tomás se echa para atrás y tuviera que volver a iniciarse el proceso de licitación. En este caso, ha de prestarse como requisito necesario para poder acudir a los procedimientos de contratación, aunque su exigencia excepcional pues solo cabe cuando el órgano de contratación por motivos de interés público lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente. Bueno, ahora vamos con la garantía definitiva. Este tipo de garantías trata de asegurar el exacto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, o en su caso de las responsabilidades derivadas del incumplimiento. Su constitución ha de realizarse en general por los licitadores que en los contratos que celebren las administraciones públicas presenten los mejores ofertas, alcanzando el 5% del precio final ofertado, aunque atendiendo las circunstancias concurrentes en el contrato se podrá eximir de esta obligación. Por lo tanto, en este caso el porcentaje que se aplica es mayor, tan solo a los que lleguen al proceso de licitación, y como ves ya no es de la base del presupuesto de licitación, aunque ya se sabe el precio final, y por tanto es sobre él sobre lo que se calcula la garantía definitiva. Explicado todos estos elementos, que por cierto espero que lo hayas entendido bien, si no siempre puedes dejar cualquier pregunta en los comentarios, pasamos a hacer una especial referencia a lo contrario, es decir, al régimen de invalidez de los contratos y del recurso especial en materia de contratación. Venga, ¿estás listo? Pues vamos ahora a ver el régimen de invalidez de los contratos del sector público. Y es que al igual que ocurre con todos los contratos del mundo, hay ocasiones en las que puede que no concurran todos los elementos necesarios y que por tanto no sean válidos jurídicamente. Para ello, la ley del contrato del sector público prevé con carácter general que los contratos del sector públicos, incluidos los contratos subvencionados, serán inválidos en los casos siguientes. En primer lugar, cuando concurra en ello alguna de las causas que los invalide de conformidad con las disposiciones del derecho civil. Por ejemplo, en derecho civil se establece el dolo como causa de invalidez de un contrato, pues aquí también es de aplicación. En segundo lugar, también serán nulos estos contratos cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o del procedimiento de adjudicación, por concurrir en los mismos alguna de las causas de derecho administrativo previstas en la ley. En este caso sería principalmente las causas de nulidad y anulabilidad previstas para los actos administrativos en la Ley 39/2015. E insisto, si no sabes cuándo un acto administrativo es nulo o anulable, aquí en las tarjetas tienes un vídeo donde te lo explico al detalle. Por ejemplo, es nulo el contrato celebrado por un órgano manifiestamente incompetente, de tal forma que si el Ayuntamiento de Madrid estuviera contratando a Tomás para construir una carretera en Vigo, sería nulo. ¿Por qué? Porque no tiene tal competencia. También son inválidos aquellos contratos del sector público en los que la invalidez derive de la ilegalidad de su clausulado. Imagínate que en el contrato de Tomás se establece una cláusula por la que se dice que debe de utilizar un material altamente contaminante prohibido por nuestra regulación medioambiental. En este caso también sería inválido en contrato. Hay que destacar que contra todos estos motivos de invalidez se puede interponer tanto recursos administrativos, así como recursos contenciosos administrativos, así como también se va a prever un régimen de revisión de oficios. Aquí tenemos también un vídeo sobre estos recursos y sobre la revisión de oficio que es súper útil, lo tienes todo en la tarjeta. Dicho esto y entendido todos los motivos de invalidez, no nos podemos ir de esta clase sin antes estudiar y analizar el recurso especial en materia de contratación. Y es que la Ley de Contratos del Sector Público regula un recurso especial en materia de contratación que afecta a contratos especialmente importantes por su complejidad o por su cuantía. Si el contrato de Tomás, por ejemplo, entra dentro de esta categoría de especialmente importantes y hubiera una persona que considera que no se ha cumplido con los requisitos del anuncio de licitación, podría interponer este recurso. Hay que destacar que la competencia para resolver este recurso corresponde a órganos especializados que actúan con plena independencia funcional, como sucede en el ámbito de la administración estatal con el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Están legitimados para interponer este tipo de recursos tanto las personas físicas y jurídicas, cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objetos del recurso. Por ello, podrá interponerlo esta empresa competidora de Tomás. Hay que destacar que el procedimiento sigue los siguientes trámites generales. En primer lugar, se inicia mediante la presentación del recurso en el plazo de 15 días. A continuación, se reclama el expediente de contratación que se remitirá con un informe del órgano de contratación. Y luego se dará
traslado a los restantes interesados para que formulen alegaciones, por ejemplo, a Tomás, tras lo cual se resolverá con la especialidad de que si el acto recurrido es el de adjudicación, queda en suspense la tramitación del expediente de contratación. Hay que destacar que el recurso especial desplaza los recursos administrativos ordinarios y agota la vía administrativa, aunque como tiene carácter potestativo, puede optarse por prescindir del mismo y acudir directamente a la vía contencioso administrativa. Para finalizar este tema, ojo porque no hemos acabado, y es que tenemos que hablar de las facultades que va a tener la administración en la contratación administrativa. Y es que la ley del contrato del sector público establece que dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, así como otras facultades como resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, etcétera, etcétera. Como puedes ver, las facultades que tienen los entes del sector público van mucho más allá de celebrar contratos. Pueden interpretarlos y resolver dudas o incluso acordar su resolución y determinar sus efectos. Si por ejemplo Tomás tuviera alguna duda acerca de alguna de las cosas del contrato, la administración tendría el privilegio de poder ser ella la que resuelva sin tener que acudir a un órgano judicial, lo cual es un claro abuso y perjudica al ciudadano. Ahora bien, la propia ley establece una serie de normas para que no sea un poder ilimitado. En concreto, dispone las siguientes normas procesales en orden al ejercicio de las prerrogativas mencionadas. En primer lugar, en los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las indicadas prerrogativas, deberá darse audiencia al contratista. Por ejemplo, en el caso de la modificación de los términos del contrato, se tiene que dar audiencia a Tomás, es decir, se le tiene que dar voz, y lo que no puede hacer es decir, oye, mira, este contrato se va a interpretar así y tú no puedes hablar, sino que se le tiene que dar una audiencia a Tomás. Hay que destacar también que con carácter general se requiere previo informe, es decir, antes de interpretar este contrato, del servicio jurídico correspondiente a la Administración General del Estado, en el caso de que estemos, pues bueno, en una administración autonómica, pues a sus órganos autonómicos, o si no, hay que dar la audiencia a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y demás administraciones públicas integrantes del sector público estatal. Por ejemplo, en el caso de Tomás, sería el servicio jurídico que asesora al Ayuntamiento de Madrid al que se acudiría. Luego también es perceptivo el informe del Consejo de Estado y el órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma. Y hay que destacar también que este tipo de acuerdos, es decir, que establezcan cómo se va a interpretar pues una determinada cláusula, ponen fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. Por ejemplo, si se trata de una modificación del contrato de Tomás, inmediatamente se podrá ejecutar esta decisión y por tanto agotará la vía administrativa. Por lo que podría hacer en este caso Tomás contra esta interpretación es impugnarlo y acudir a un recurso contencioso administrativo, es decir, acudir a la vía judicial. Que por cierto, si no sabes qué es un recurso contencioso administrativo, aquí también te lo dejo en las tarjetas. Y bueno, en principio eso sería todo sobre la ley de contratos del sector público. Quiero que sepas que si este tipo de contenidos te ha sido de utilidad y eres opositor, en nuestra academia tenemos Prime Opositores. Prime Opositores es un Netflix para opositores con el que te resumimos las leyes de tu oposición para que te ahorres 1 o incluso 2 años estudiando. Échale un vistazo a las tarjetas porque ya tenemos más de 1000 alumnos que lo han aprobado y le ha sido súper útil a la hora de estudiar, sobre todo si te estás teniendo que preparar una oposición relacionada con el ámbito administrativo o de justicia. Y eso sería todo. Recuerda, por último, que tenemos un montón de vídeos de derecho administrativo en nuestro canal. Por lo que si este te ha sido de utilidad, suscríbete y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Un saludo!